Adelante. Bienvenidos a la mesa a la disputa por las gobernaturas de Morelos y Puebla. Mi nombre es Amaria Andrade y es un gusto poder moderar esta mesa en compañía del doctor Javier Rosiles Sales y el maestro Gabriel Lira. Antes de darles la palabra a nuestros ponentes, me voy a permitir leer su semblanza. El doctor Javier Rosiles Salas es maestro y doctor en estudios sociales, con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Así como también es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente también es miembro nacional de investigadores SNI Nivel 1 y miembro del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Por su parte, el maestro Gabriel Lira es docente más joven en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde el 2015 ha estado en múltiples campañas dentro de México y Latinoamérica. Asimismo, ha sido ponente a nivel nacional e internacional. Se desempeña como consultor en comunicación política y pública en la empresa que fundó, Prestigios Consultores. Es multicampeón nacional de oratoria y debates y tiene maestría en comunicación política y pública por la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Es maestrando en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y cuenta con un seminario de gobernanza por la Universidad George Washington y en USA. Además, fue asesor legislativo en la Cámara de Diputados. Bienvenido, doctor Gabriel, maestro Gabriel Ira. Muchas gracias. Un gusto para mí. Muchísimas gracias a ambos, pues, por aceptar esta invitación de la Cátedra Francisco I. Madero. Les comento cómo es la dinámica de participación. Cada uno cuenta con hasta 20 minutos para saber su percepción acerca de las gubernaturas de Morelos y de Puebla. Eh, Obviamente, terminando su intervención, contaremos con 10 minutos de preguntas y respuestas que realizará el público. Pues bienvenidos a ambos. Me continuaré a darle la palabra al doctor Javier Rosiles Salas para que nos pueda dar su participación y su percepción en estas gobernaturas. Muy bien, muchas gracias. Pues me permito compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve bien, por favor? Sí, doctor, se ve bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando en el nivel subnacional, donde están pasando cosas muy interesantes, ¿no? Ya una vez que sabemos más o menos cómo está marchando la elección presidencial, pues bueno, es muy interesante meterse a la subnacional porque ahí no tenemos, no ocurre lo mismo, evidentemente, que el ritmo y la dinámica que estamos observando a nivel de la presidencia. Entonces, bueno, pues un placer estar aquí desde luego en la cátedra, como siempre. Siempre es un privilegio estar en los eventos que organiza la cátedra y desde luego pues muy honrado de estar aquí con Gabriel y con Samaria en este espacio. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando. Yo particularmente me quisiera sentar en Puebla para, digamos, profundizar un poco y ya habríamos también de comentar si se puede Morelos. Yo quisiera empezar primero con algunas coordenadas que me parece que es importante observar en esta entidad en particular, ¿no? Yo creo que hay que hacer una comparación de las entidades, no quedarnos solamente con una visión muy local, y es un poco lo que he estado trabajando en estos meses. Pero particularmente de Puebla, pues bueno, me parece que hay que tomar en cuenta que es ese bastión panista que no pudo ser, es decir, Puebla es un estado muy interesante porque, y esa es la segunda coordenada, a mí me daba la impresión de que se estaba construyendo un proyecto presidencial, un proyecto de alcance nacional, que era el que encabezaban pues los Moreno Valle, ¿no? Ahí hay elementos interesantes porque claramente Moreno Valle pues provenía del PRI, es decir, no era un panismo duro, desde luego, sino que era un expriista, es un movimiento, una corriente, un grupo que sale del PRI, se incorpora al PAN, ¿no? Y de ahí empieza a tomar mucha relevancia justamente el PAN, dejando pues
atrás a grupos panistas, digamos, más tradicionales, ¿no? Entonces, esto es importante de analizar porque aunque Morena parece ser el grupo más fuerte, ¿no? En estos momentos, así lo marcan las encuestas, en fin, hay una base priista, yo diría, muy sólida, muy escondida y que tiene como diferentes ramas que se han ido incorporando a otros partidos, ¿no? Es decir, el morenovallismo es un fenómeno, diría yo, muy interesante, ¿no? Que en su momento logró hacerse del PAN en la entidad, pero pues con este accidente lamentable, tanto de Rafael como de su esposa, pues bueno, hay una situación ahí bastante trágica, ¿no? Y bueno, ¿qué tiene que ver Xóchitl con Puebla? Pues es muy interesante porque la verdad es que el plan original era que Xóchitl Gálvez fuera la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y que entonces, en un escenario ideal, dicho por ella misma, ¿no? Fuera el candidato a la presidencia justamente Rafael Moreno Valle. Ese era el planteamiento que ha hecho Xóchitl Gálvez en algunas reuniones que pues se han filtrado algunas frases que ya había comentado, ¿no? Reuniones con Max Cortázar, en fin, con gente de su equipo, ¿no? Entonces, es interesante por eso Puebla, por varias razones, pero esa es una más, ¿no? O sea, en el planteamiento ideal del panismo, quizá hubiera sido una figura más interesante y más poderosa en términos de arrastre, ¿no? De votos, Rafael Moreno Valle, en tanto que era un proyecto mejor construido, de más años, de más tiempo, ¿no? Comparado con el de Xochitl Gálvez, que bueno, pues comparado con esta construcción que venía teniendo Moreno Valle, pues resulta un poco más al vapor, ¿no? Entonces, me parece interesante ese dato. Y entonces, el cuarto punto es muy importante. A ver, o sea, en las elecciones de este año, el próximo 2 de junio, pues ya sabemos que están en disputa 9 entidades, ¿no? Y el asunto es que de las 9 entidades hay tres en las que la oposición pues tiene más o menos claridad de que puede salir triunfadora. Me refiero a Jalisco, aunque ahí no incluimos al PAN, pero ahora me refiero particularmente a Guanajuato y Yucatán, ¿no? Donde el PAN es posible, tiene la posibilidad de ganar, de volver a repetir en el gobierno, lo cual no es nada fácil, pues con la fuerza que trae Morena. Pero una pregunta que me hago yo es si Puebla no tendría que ser también un estado en el que el PAN tuviera mayor ascendente, mayor fuerza, ¿no? Yo creo que hay algunas reminiscencias de estructuras panistas fuertes de este morenovallismo, ¿no? Entonces, yo creo que Puebla tendrá que ser una entidad en la que la oposición pues, estuviera compitiendo de manera más fuerte, pero no lo veo tanto así, o por lo menos habría que hacer dos consideraciones, ¿no? La primera es que el PAN efectivamente es fuerte, pero yo diría que en la zona metropolitana, ¿no? Claramente, y lo veremos ahorita, pues el candidato del PAN funda, digamos, o se sostiene su fuerza, pues en la zona metropolitana, particularmente, desde luego, en la capital, ¿no? Pero hay territorios más allá de esa zona metropolitana donde justamente el PRI, desde mi perspectiva, pues tiene bastante fuerza. Entonces, es un estado ahí bastante interesante, insisto, por estos elementos que me he permitido un poco señalar. Y ya finalmente, pues bueno, hay que decir entonces que Puebla, con el fallecimiento de Moreno Valle y de Marta Erika Alonso, ¿no? No, pues se rompe evidentemente por esta situación, hay un proyecto, y entonces hay una cosa importante. Puebla no es ni un bastión fuerte del PAN, no logró consolidarse así, pero me parece que tampoco es un bastión todavía fuerte de Morena. Eso es lo que está en disputa justamente en esta elección. El hecho de que no solamente Morena continúe en el poder, sino que ya empiece a haber una estabilidad, porque, pues bueno, en los últimos años, entre el 2018 y el 2024, pues uno puede contar hasta 6 gobernadores, ¿no? No solamente muere Eric Alonso 10 días después de que había tomado posesión, una posesión bastante interesante por dos razones. La primera, porque era la primera mujer en gobernar finalmente Puebla, pero también la primera mujer pues, la primera gobernadora que no toma posesión en el Congreso como debió haber sido, por esta fricción, esta lucha, esta disputa con Barbosa y Morena, que pues no le permiten tomar posesión, y bueno, pues se hace un conflicto ahí bastante complejo, del que seguramente Gabriel tendrá incluso mayores detalles, ¿no? Pero
esos elementos pues están ahí. Entonces, lo que tenemos es, se rompe el proyecto morenovallista, digamos, ¿no? Y viene después Barbosa, que no logra consolidarse, porque pues bueno, muy curiosamente, pues el accidente de los Moreno Valle ocurre en diciembre del 18 y Miguel Barbosa pues muere en diciembre del 22. Y pues bueno, entonces tenemos ahí una inestabilidad política en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, voy rápidamente, un panorama general. Me parece que es importante siempre tener claro algunos elementos básicos. Esta es la lista nominal, ¿no? Puebla es un estado bastante importante en tanto que se encuentra en los primeros cinco con mayor peso electoral, con prácticamente 5 millones de electores, ¿no? Es interesante observar, pues, por ejemplo, en esta mesa que nos reúne hoy a Morelos, pues claramente la influencia es mucho menor de estados como Morelos. La lista nominal más pequeña, pues bueno, como lo sabemos, está en Colima, en Baja California Sur, etcétera. Pero entonces, bueno, pues Puebla tiene esta importancia, ¿no? O sea, Puebla no es cualquier estado, digamos. Es decir, si uno quisiera ganar la presidencia de la República, pues tendría que estar pensando en tener un muy buen desempeño en Puebla, pues para aspirar a ese cometido, ¿no? Otro elemento importante, bueno, pues aquí podemos situar a Morelos y a Puebla. Aquí son las alternancias que ha habido en cada entidad, están en rojo, las que están en disputa en este 2024. Y bueno, pues vemos que Puebla justamente ha tenido dos alternancias, dos cambios ahí de partido gobernante, por lo menos en el membrete, ¿no? Y pues Morelos tiene tres, como se puede ahí observar. Entonces, Puebla, yo lo considero como de una alternancia tardía, ¿no? Me parece que Puebla ha tenido un proceso más lento que otros estados, ¿no? En términos de alternancia, ¿no? Ya podemos discutir si más alternancias son más democracia, eso es una discusión que podríamos tener, pero por lo pronto sí, en términos del número de alternancias, pues Puebla es un estado que tiene un poco de retraso más cercano, por ejemplo, a aquellos estados que solamente han tenido una, ¿no? Y bueno, pues aquí les muestro esta tabla. Ahí podemos observar, insisto, las 9 entidades. Y bueno, en el caso de Puebla, pues lo que se está buscando es Morena busca la continuidad. Y ahí ustedes pueden ver, pues bueno, en el caso de Morelos, yo también diría que la continuidad, ahí hay una discusión porque Cuauhtémoc Blanco, pues básicamente, realmente nunca fue de Morena, digamos, aunque pues nadie puede negar el respaldo que tiene, si bien pues pertenece al PES, ¿no? O sea, su proyecto era basado en el PES, un partido que de hecho ya no existe, ¿no? Salvo en algunas entidades como partido local. Pero bueno, yo creo que ahí busca Morena la continuidad. Ahí ya discutiremos un poco ahí las complicaciones que tuvo la candidatura ahí morenista, ¿no? Pero en fin, ese es el panorama, digamos, este general, ¿no? Ahora sí me voy al contexto local, particularmente de Puebla. Puebla es un estado, insisto, muy interesante y se equivocan quienes creen que aunque ganara Morena, pues eso sería un bastión en lo inmediato de Morena, ¿no? Hay una presencia muy fuerte del PRI. De hecho, el PRI gobierna más ayuntamientos que Morena, ¿no? Casi hay un empate por ahí, pero la presencia priista es bastante fuerte. El PAN tiene 29, tiene muchos menos, pero pues insisto, el gobernar la capital pues es un elemento que debe llamar la atención. Y también llamo la atención sobre los partidos locales. Puebla es un estado bastante interesante en ese sentido también porque es un generador de partidos locales, ¿no? Yo creo que 24 será un año muy bueno para los partidos locales comparado con la historia que han arrastrado desde hace pues varias décadas. Creo que este puede ser el año de los partidos locales porque hay algunos que ya se han logrado consolidar. Me refiero a que han mantenido su registro, por ejemplo, Nueva Alianza, ¿no? Fuerza por México en Puebla también, y entonces ya eso les permite ir ahora en coalición, y entonces me parece que eso juega en su favor, y pues bueno, es un elemento también a considerar los partidos locales, en la medida en que pues dan esta idea como de mayor amplitud a una candidatura, ¿no? De mayor inclusión. Y también el Congreso, pues Morena tiene ahí la mayoría. Ahí, pues, si hablamos de alianza PAN-PRI, pues un poco de equilibrio se puede tener, pero pues Morena tiene ahí 17, y pues esto muestra un poco la fuerza de Morena. Entonces, la fuerza de Morena es innegable, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo el porcentaje en el que se incrementó el número de afiliados en
en todas las entidades del país, ¿no? Y si ustedes se fijan, pues Puebla parece, es uno de los donde más ha crecido la afiliación a Morena. En todos los estados, Morena presenta un incremento en la afiliación, ¿no? Curiosamente, la Ciudad de México es donde menos ha crecido entre el 2021, la elección intermedia anterior, y esta del 24, y Puebla pues tiene un incremento de 1000%, poco más de 1000% de afiliación, ¿no? Es decir, pues ha pasado de tener algunos miles de afiliados, pues a un número un poco mayor. Tampoco es que la cifra es tan grande, pero me parece a mí que el crecimiento sí es para considerarlo. Y aquí es el caso del PRI, ¿no? Aquí lo que ustedes ven es cómo ha aumentado o ha habido un decremento en las afiliaciones del PRI. Y como pueden ver, pues el PRI sí presenta variables, ¿no? Variaciones, perdón. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, pues hay una disminución de hasta 60%, ¿no? En el Estado de México también hay una disminución, pero vean cómo Puebla se convierte en un estado interesante porque justamente Puebla es el estado donde ha habido un mayor porcentaje, un mayor incremento de la afiliación al PRI de un 800%, ¿no? Entonces, me parece que es interesante este contraste, digamos, cómo ya la comparación del nivel nacional, bueno, me refiero de todos los estados, permite tener alguna apreciación ya más interesante que solamente ver lo local. Y Puebla sí es un estado que yo destacaría por una presencia del PRI bastante interesante, más interesante pues en estos tiempos donde pues muchos incluso dan por muerto al PRI, pero pues claramente cuando uno estudia lo local pues se da cuenta que claramente el PRI no es el partido más importante en este momento a nivel nacional, pero sí tiene territorios que habrá que estar ahí observando, ¿no? Y bueno, pues muy rápido para tener un panorama de la historia electoral, pues ahí están estas imágenes, son imágenes de Animal Político. Me parece que Animal Político ha hecho un esfuerzo interesante de esta muestra gráfica, digamos, ¿no? Y bueno, pues ahí se ve la historia electoral. Como decíamos, en 2010 ocurre la primera alternancia. Hay un elemento interesante. Siempre se ha dicho que las alternancias se impulsaron desde la periferia, desde las orillas, digamos, ¿no? Desde el centro. Y entonces, bueno, pues que así se llega a la alternancia nacional en el año 2000. Y pues llama la atención que en Puebla ocurre 10 años después. Ese elemento me parece que es interesante. Después de 2010, justamente con Rafael Moreno Valle, pues viene un periodo ahí un poco raro porque se hace un ajuste ahí en la gubernatura para hacerla concurrente con la presidencial. Y entonces, bueno, pues ahí llega Antonio Gali, claramente cercano a Moreno Valle, ¿no? Y pues hay quien habla como que Gali fue una especie de puente entre Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso en este proyecto que comentaba de construcción de una candidatura presidencial, ¿no? Entonces, bueno, pues ya justamente en el 18, Marta Erika Alonso pues llega a la gubernatura, ¿no? Por PAN, PRD y Movimiento, en una elección muy apretada que como ya decíamos le costó, se fue a tribunales, etcétera. Marta Erika Alonso fue una toma de posesión bastante complicada. Finalmente, pues se realizó. Miguel Barbosa, pues no estuvo evidentemente de acuerdo con el resultado y en fin, ¿no? Pero después, como decíamos, 10 días después, justo en vísperas de la Navidad, pues ocurre este accidente y eso obliga pues a una elección extraordinaria que finalmente pues ya ahora sí gana Miguel Barbosa, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que llamar la atención sobre el nivel de abstencionismo, ¿no? La elección de 2018 pues tuvo una participación del 64% y la del 2019 el escenario pues fue prácticamente la mitad, ¿no? O sea, una disminución bastante notoria. Y entonces, bueno, pues ahí está un poco esta historia electoral. Serán importantes recordar a Melquiades Morales, quien gobernó en el 98, y Mario Marín en el 2004, porque tienen, me parece a mí, relación importante con dos de los candidatos que ahorita comentaremos en este momento, ¿no? Eh, Puebla, yo, como decía ahorita, pues hay que llamar la atención sobre los partidos locales. En este momento, pues tenemos las tres candidaturas. Movimiento Ciudadano es el único que va solo, en solitario, y PAN, PRI, PRD, pues van con Pacto Social de Integración, y Morena, PT Verde, pues van con Nueva Alianza Puebla y Fuerza por México Puebla.
hay que explicarle un poco a quienes nos escuchan que se trata pues de proyectos nacionales fallidos, ¿no? Es decir, en el caso de Nueva Alianza y Fuerza por México, pues fueron proyectos que aspiraron al registro a nivel nacional, no lo lograron, pero la ley les permite que al cumplir el 3% en las entidades, pues pueden quedar como partidos locales, y fue el caso de estos dos. Pacto Social, pues sí es un proyecto, digamos, sí más local, ¿no? Que se ha logrado ahí mantener. Hay que decir que, como lo veíamos un poco en los municipios, hay otros partidos que no lograron mantenerse, como el PES y como Compromiso por Puebla. Y entonces, bueno, pues vean a ustedes ahí cómo hay pues esta presencia de los partidos locales, ¿no? Que es bastante interesante de analizar. Me voy muy rápido con los candidatos. Me parece que es interesante revisarlos, ver quiénes son, de dónde provienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues primero Alejandro Armenta, pues él ha sido diputado local, federal, pero a mí lo que me gustaría llamar la atención, pues es este ascendente que tiene esta relación que se le puede hacer con Mario Marín, ¿no? De hecho, algunos colegas, pues de ahí, de ese lindo estado, pues sí me han comentado que de hecho ellos tienen la impresión que mucha gente pues lo sigue relacionando con Mario Marín. Mario Marín, el gobernador entre 2005 y 2011, más famoso por este mote, ¿no? Del gober precioso, es decir, no es como que el mejor referente que tengan Puebla, ¿no? Como uno de los mejores gobernantes. Y en ese contexto, pues Mario Marín, perdón, Alejandro Armenta se desempeñó, fue director del DIF y después ocupó un cargo pues bastante importante en cualquier gobierno, como es el de desarrollo social, ¿no? Entonces, bueno, pues Alejandro Armenta no solamente es que tenga este ascendente de Mario Marín, sino que pues él era un priista, ¿no? Un priista, de hecho fue dirigente estatal del PRI, pero pues en la coyuntura en la que no se le permite competir por la candidatura en ese entonces por su partido, pues bueno, empieza a hacer algunos movimientos y finalmente pues se pasa a Morena, ¿no? Lo interesante es que en Morena pues llega finalmente a ser, o sea, ocupa cargos importantes en el Senado, ¿no? Entonces, bueno, pues es un perfil así, ¿no? Un ascendente priista muy, muy marcado y pues con este origen en este exgobernador que me parece a mí interesante de destacar. En contraparte, pues tenemos a Eduardo Rivera, que es un perfil más bien conservador, ¿no? Del grupo conservador del PAN. Lo interesante aquí es cómo hay un reacomodo de los grupos políticos a partir, pues, de la muerte de Rafael Moreno Valle y de Erika Alonso, ¿no? Porque Eduardo Rivera, pues en tiempos de Moreno Valle, también fue presidente municipal de Puebla, pero él fue como desplazado por este grupo, fue muy relegado, no empezaba a aparecer, parecía como que pues iba perdiendo fuerza en tanto su influencia política, pero justamente esta coyuntura le permite, digamos, pues reanimarse como grupo político, ¿no? Y ya ahora finalmente pues logra la candidatura a la gubernatura. Y aquí está un poco lo que comentaba yo hace unos minutos, la fuerza de Eduardo Rivera y de este panismo conservador ligado al yunque, pues yo lo observo más bien en la zona metropolitana poblana, ¿no? Sería un error pensar que el PAN, así lo veo yo, ya sería para discutir desde luego, sería un error pensar que hay un panismo perfectamente distribuido en el Estado. A mí me parece más bien que lo que tenemos es un Estado, pues tripartita interesante porque tenemos un panismo fuerte en la zona metropolitana, tenemos a un PRI con una presencia que no se puede negar, y tenemos a Morena en un intento por darle estabilidad al Estado, por tener continuidad en ese Estado, pero sí con algunos grupos que se agregan, tanto del PRI como del PAN, ¿no? Hay incluso un grupo que se llama la Ola Azul, ¿no? Que también se incorporó a Morena, pero lo hace, digamos, dialogando desde el morenovallismo, ¿no? Que ya decíamos que el morenovallismo pues tiene un ascendente priista. Entonces, hay esos canales de comunicación, digamos, bastante interesantes que vienen del morenovallismo, ¿no? Y hay ese diálogo, digamos, con Morena, y es una situación bastante interesante ahí de analizar, ¿no? Fernando Morales, pues bueno, con él habría que decir simplemente que es el hijo del exgobernador de Melquiades Morales, ¿no? Un priista, también pues Fernando Morales estuvo 31 años en el PRI, después pues hubo algunos conflictos ahí bastante interesantes porque a él se le acusó justamente de apoyar a Antonio Gali, que como ya decíamos lo había postulado el PAN.
y entonces, bueno, pues se le acusa de traidor, ¿no? Él fue funcionario, hay que decirlo, con el morenovallismo y también luego fue funcionario con Antonio Gali. Entonces, bueno, pues es un personaje ahí un poco polémico, pero pues este ascendente priista, pues es incuestionable, ¿no? Y bueno, ya para ir concluyendo en esta intervención, pues bueno, me gustaría destacar particularmente el elemento de Morena, ¿no? Ahí están las candidaturas que está ofertando Morena en esta ocasión para buscar las gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México. Y me parece, bueno, pues que ya en otro momento habré de profundizar en esos elementos. Aquí no sería el momento, pero sí me parece que hay que hablar de un nuevo modelo de selección de candidaturas de Morena, ¿no? Este modelo claramente no es el que siguió ese prismo hegemónico. Lo que tenemos es un modelo distinto, ya lo presentaré en alguna otra conferencia, pero yo solamente quisiera destacar por lo pronto, si quieren, yo traía preparado, como decía, Puebla, pero podemos ver también Morelos si es que fuera de interés, ¿no? En el caso de Morelos, pues bueno, Margarita González es finalmente la candidata en Morelos por Morena. Hay que decir que ella, lo que destaco de este cuadro en general es que no, las candidaturas no necesariamente pertenecen al grupo o al equipo del gobernador, ¿no? Ese es un cambio sustancial. En otro momento, en otro modelo priista, sí había me parece a mí, una influencia mayor de los gobernadores para buscar a su sustituto, ¿no? En esta ocasión no. Destaco, por ejemplo, Chiapas, ¿no? En Chiapas, Eduardo Ramírez, pues es más cercano con mucha claridad a Manuel Velasco, ¿no? Este es del Partido Verde, ¿no? De hecho, Eduardo Ramírez agradeció al gobernador Rutilio, pues no meterse en la lucha por la candidatura, ¿no? Otro caso, pues también destacable es el de la Ciudad de México, donde claramente, pues, no, Clara Brugada no es la candidata de Sheinbaum, ¿no? Y en fin, así lo podemos ver. En el caso de Puebla, también hay que decir, en el caso de Morelos, yo diría que sí pertenece al grupo de Cuauhtémoc Blanco, es decir, él sí la impulsó. De hecho, hubo ahí una disputa, ¿no? Donde la candidata de la oposición, de hecho, pertenecía a Morena y pues renuncia y se va con la oposición. Pero en el caso de Cuauhtémoc Blanco sí hay un apoyo a Margarita González, aunque hay que decir que recientemente pues Margarita se ha desmarcado, pero se ha desmarcado por los negativos que trae Cuauhtémoc Blanco, ¿no? No porque no pertenezca al mismo grupo político, sino hay que entenderlo así, es porque pues Cuauhtémoc Blanco trae unos negativos bastante fuertes y pues por eso hace este ejercicio de deslinde. En el caso de Puebla, claramente Alejandro Armenta no pertenecía al grupo de Miguel Barbosa, ¿no? Tuvieron muchos conflictos. Antes, pues se les veía más cercanía, ¿no? Y por eso hay ese meme, esa imagen que pone al principio de tres Doritos después. Había una cercanía, había ahí algo, pero después se acusaron de traidor, se acusó de traición a Armenta, en fin. Entonces, claramente Armenta no pertenece a este grupo de Barbosa. Barbosa, pues ya finado, como decíamos, pues también un poco se debilita ese grupo, ¿no? Pero hay esta cercanía con este grupo de Mario Marín de un poco más atrás, ¿no? Y yo finalmente destacaría aquí, Puebla es probablemente la candidatura más cerrada en el resultado de la famosa encuesta de Morena, ¿no? Es muy interesante cómo la disputa no solamente fue cerrada, sino que además pues fue entre primos, ¿no? Hay que recordar que pues la otra propuesta de Morena, entre otras más, era Ignacio Mier, Nacho Mier, ¿no? Entonces teníamos realmente una disputa muy fuerte entre el Senado y la Cámara de Diputados con Armenta y con Nacho Mier. La encuesta de Morena queda así, ¿no? 22.3 frente a 21.4 es de las más cerradas. Yo creo que es la más cerrada, salvo Veracruz, que me parece que anda por ahí, pero yo diría que esta es la más cerrada. Y bueno, una disputa finalmente entre primos, ¿no? De hecho, Ignacio Mier, cuando se anuncia que Armenta es el candidato, pues de hecho no está presente y dice que va a ver, que va a esperar qué le dice su gente. En fin, hubo por ahí un poco de inconformidad. Yo diría que en este caso hubo fisura, no hubo fractura, pero sí hubo fisura, perdón. Sí hubo fractura en el caso de Morelos, por ejemplo, no lo hubo en el caso de Puebla. Y pues bueno, con mis 25 minutos que me dio amablemente Samaria, termino esta primera intervención. Pues bueno, y sigamos entonces dialogando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles. Es interesante cómo pues muestra esta historia electoral
dentro del estado de Puebla y pues también nos da estos indicios acerca de la presencia de los partidos, tanto a nivel local y pues nos explica brevemente cómo es el nuevo modelo de selección de las candidaturas que tiene ahorita Morena. Ujú. Vale la pena mencionar que más allá de la gobernatura de Puebla, de acuerdo con el INE, el estado de Puebla se va a poner en juego tanto las regidurías, las diputaciones de mayoría relativa, las diputaciones de mayoría de representación proporcional, presidencias municipales y sindicaturas de mayoría relativa. Por su parte, en Morelos se van a renovar varios cargos, sin duda importantes, incluyendo principalmente pues la gobernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Y más que nada, pues destacar que en este caso en Morelos, pues va a haber un frente en el gobierno de 3 mujeres. Entonces va a ser una disputa entre mujeres. Oye, en contraparte con justo con Puebla, donde se me pasó a mencionar, pues no hay una sola mujer, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora le doy la palabra al maestro Gabriel Lira, quien nos dará su percepción sobre la disputa por las gubernaturas tanto de Morelos como Puebla. Bienvenido, este maestro Gabriel Lira. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, maestro Javier. Mucho por conocerle. Y bueno, la verdad es que vienen procesos muy interesantes. Como bien decía el maestro Javier, pues, aquí de toda la tarde, ¿no? Uno con mucho gusto puede seguir platicando. Bien, para principiar por el tema de Puebla, me gustaría hacer también un recorrido muy cronológico, de manera muy distinta, agradeciendo por supuesto lo que el doctor Javier nos compartió en cuanto a el timing, cómo fue el tema de los gobernadores, de dónde venía cada uno, de la escuela política de cada uno. Y a mí me gustaría configurar el análisis, por ejemplo, el día de hoy, a partir de la entrada del gobernador en sí. Creo que a partir de ahí puedo yo plantear, si bien es cierto, yo no soy nacido en Puebla, pero tengo ya 10 años viviendo acá y digamos que puedo contar o hacer este análisis cronológico justo para que todo el contexto que nos acaba de dar el doctor Javier, voy a buscar ponerlo en una especie de embudo para poder vertir mis puntos de vista hacia lo que puede suceder el día de la elección, ¿no? Así que bueno, partiendo esto, la incorporación del gobernador actual para quienes están viendo, Sergio Salomón, tiene evidentemente también de una escuela, como muchos que mencionó el doctor Javier, Sergio Salomón, el actual gobernador, tiene de una escuela que no fue la de Morena, que él se encontraba siendo diputado local, que siendo diputado local ya se rumoraba, se empezaba a rumorar en Puebla, quién iba a ser el heredero de la corona, ¿no? Ante ya la que venía a ser la siguiente elección, había muchos nombres, por supuesto que bueno, ya que Morena decide empezar a vislumbrar esta especie de elección interna. ¿Y por qué digo especie? Porque creo que hay un reto enorme jurídico ahí que debe ser regulado, las internas creo que deben ser reguladas, que sufrimos un desgaste enorme como ciudadanos y la democracia también sufre un desgaste enorme, para no desviarme ese tema. Ya se empezaba a rumorar en Puebla quién iba a ser el posible o la posible sucesora de la candidatura, ¿no? ¿Por qué? Porque se decía en esos tiempos que si se quedase con la candidatura, básicamente ya estaba sentado casi en Casa Puebla para poder ser el próximo o la próxima gobernadora. Sergio Salomón, ya se escuchaba dentro de estos nombres, pero aún no había un favorito, y bueno, como en toda política y en todo estado y en todo grupo político, hay grupos políticos a su vez. Pero Sergio Salomón Céspedes Peregrina, cuando entra, que no me voy a detener al cómo se dio esa transición, porque bueno, estuvieron aquí en Puebla, el mismo Mario Delgado estuvo a la misma Claudia Sheinbaum, se dice, pues incluso hasta el presidente de la República estuvo acá. Hablo en el momento de la negociación, no en el momento del, ya, digamos que, el momento del luto, donde se les dio, por supuesto, presentes eh, básicamente es el Congreso del Estado quien designa al nuevo gobernador, entonces Sergio Salomón es quien se convierte en el nuevo Ejecutivo de Puebla. ¿Por qué quiero decir algo y que me parece que el doctor Javier lo ha hecho bastante bien y yo trataré de seguir esa misma línea, hablándolo desde un punto de vista técnico completamente no partidista, pero sí político, porque es un tema político, ¿no? Y quiero dejar muy en claro
que desde el momento uno en el que Sergio Salomón toma la batuta del Estado de Puebla, el mensaje es reconciliación. Totalmente es el mensaje con el que llega Sergio Salomón al Ejecutivo del Estado. Porque veníamos de una política bastante golpeada, veníamos de grupos bastante golpeados, donde incluso muchos ni siquiera aparecían en la vida pública. Llega Sergio Salomón con algo que sí le reconozco y que se le ha reconocido a nivel nacional, con una política de reconciliación. Y entonces pasamos a un Puebla de golpe, de garrote, de mucha división, a un Puebla en el que sin importar colores o dijeran por ahí que algunos acá en Puebla dicen obvia, ¿ah? Es unir. ¿Por qué? Porque el desgaste político estaba pasando a traer al Estado mismo y a la gente misma. Entonces, empieza con esta dinámica de reconciliación, en la que incluso se ven temas de reconciliación en espacios como gabinetes, en espacios como, por ejemplo, temas de política pública, en espacios, por ejemplo, de presos políticos que llegaron a existir. Empieza a haber un ejercicio de reconciliación, ¿no? El gobernador en ese momento actual, desde que llegó al ejercicio, la verdad es que siempre se buscaba cero maniqueísta, cero golpeador. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque si no hubiese sucedido esa dinámica, no estaríamos ante el tipo de elección que estamos viviendo en este momento. Entonces, continúo con esta cronología, ¿no? Después del ingreso de Sergio Salomón, como bien lo decía el doctor Javier, estamos ante un estado en el que los ayuntamientos más tienen a nivel de partido es el PRI. Pero pasa un suceso que quiero poner en la mesa, que yo no sé si en otro estado de la República haya pasado alguna vez, pero empieza el partido, el PRI, a tener un desgaste muy grande, al grado de que, vamos a llamarle en el argot político, sufre una desbandada. Y hace no mucho el PRI se queda de manera histórica en Puebla, se queda sin bancada dentro del Congreso del Estado. Es decir, los miembros del partido político del PRI, que hoy en día muchos de ellos se encuentran siendo candidatas o candidatos dentro de algún partido de la Cuarta Transformación, de manera histórica se queda el PRI sin bancada en el Congreso del Estado. Eso le podemos sumar también, porque me llamó mucho la atención el dato que compartió el doctor Javier, de la inflación o el superávit, vamos a llamarle de afiliación, pero empieza a haber una desbandada, perdón, hacia el proyecto de Alejandro Armenta. Ahorita me voy a este tema, pero estoy hablando del PRI como partido y como fuerza política hoy en este estado. Entonces, eh, continuando con esto, pues bueno, vemos un desgaste enorme, coincido con el doctor Javier, no solo Puebla, para la designación de hoy Alejandro como candidato, por un punto de diferencia con Nacho, no solo ahí hubo un desgaste, sino que vimos un avasallamiento porque teníamos muchos posibles aspirantes, muchos posibles candidatos. Y luego lo que vimos a nivel nacional, ¿no? Si cambiaba el género, pues se quedaba fuera, y ahí sí lo quiero decir con todas sus letras, como abogado y también dentro de parte de este análisis, se rumoró también jurídicamente, podía haber un resultado que bajara de la contienda a alguno de los varones para la gobernatura o incluso la presidencia municipal. ¿Por qué? Porque todos los cargos grandes en el estado de Puebla son compuestos por varones, con excepción de Liz Sánchez y Ana Tere Aranda, que son candidatas en la segunda fórmula al Senado, pero a la presidencia municipal, al Senado en primera y a la gobernatura no hay presencia de mujeres. Por ahí vinieron una serie de impugnaciones que buscaron justo el aclarar o darle un espacio, ¿no?, a las mujeres que muchos consideraban que se iba a tener en esta elección y que no se tuvo. Pero bueno, continuando entonces, llegamos a una elección de candidatura con un desgaste. Yo sé que en todos los estados está desgastante, pero yo no les quiero contar lo que vivimos en Puebla. ¿Por qué? Porque teníamos a Alejandro Armenta, teníamos a Ignacio Mier, teníamos al entonces secretario de Gobernación, también peleando un espacio, teníamos a otra entonces secretaria de Estado como Lidia Salomón, peleando el espacio, y así puedo mencionar perfiles que eran absolutamente competitivos. La misma Claudia Rivera, que venía de ser presidenta de la capital, que estaba peleando un espacio, que me puedo permitir hablar con las palabras que voy a hablar, dijéramos bueno, como dicen por ahí, ¿no? A veces hay que pedir de más para recibir de menos. ¿Por qué lo quiero decir con todas sus letras? Porque a nivel nacional fue el mismo fenómeno.
muchos que terminaron apuntando a una candidatura de un cargo mayor, sabían que las condiciones evidentemente no les daban para un cargo de esa magnitud, pero que peleando por ese cargo podían darles el cargo que en realidad sí querían, ¿no? Y entonces vimos un fenómeno bastante desgastante que hizo, y lo digo así con todas sus letras, que hoy el proceso, la campaña, es cierto, vamos a la mitad, por decir un número, pero Puebla llegó de una manera desgastada, enorme, porque había bardas por todos lados, había espectaculares por todos lados, porque había actos anticipados por todos lados. Y la verdad es que se llegó a un proceso sumamente desgastante, ¿no? Bueno, justo este proceso de desgaste que generó o en que derivó, por eso, insisto, estoy tratando de meter la información que nos compartió el doctor Javier en un embudo ya de lo real, de lo que empezó a suceder hace poco tiempo. ¿Qué pasó? Este desgaste, fíjense bien, lo quiero poner en la mesa, María y Javier. El desgaste para la gobernatura desgastó hasta los candidatos más pequeños en el sentido nominal de elector o de elección, porque entonces los candidatos se veían obligados a tomar una partida. Todos los candidatos hoy son, en ese momento, aspirantes, o que muchos se quedaron solo en ser aspirantes, ya tomaban una partida y entonces le decían, tú estás con A o con B. Si estabas con A, entonces ya no estabas con B, o a contrario sentido. Y eso generó un desgaste increíble, porque entonces, justo qué pasó, yo lo quiero poner en la mesa como un punto de análisis, que la cuarta transformación hoy de manera electoral esté dividida en los cargos de más abajo. ¿Okay? No estoy diciendo que el frente no esté dividido, que estoy hablando de manera apartidista, ¿okay? Pero estoy diciendo que hay municipios donde cada partido tiene un candidato, en los, aquellos que se encuentran dentro de la cuarta transformación. Y eso muchos dicen que es la estrategia que utilizó Rafael para que Marta pudiera ganar en el 2018, que también por supuesto que el Frente la tiene. El Frente también tiene municipios donde tiene candidatos por partido, ¿eh? Pero esta estrategia, ese análisis, mucha gente cómo lo toma, como que el candidato a gobernador, varios municipios tiene varios candidatos a presidente municipal, de manera directa, él va a recibir ese número de votos como candidato a gobernador. Es un ejercicio sencillo. Lo que mucha gente en la política o en la estrategia política asume que va a suceder es que llevo uno rosa, uno verde, uno azul turquesa, uno rojo y uno linda. Cada uno de estos saca 1000 votos para la presidencia municipal. Es un ejemplo. Cada uno de estos 1000 votos yo los voy a tener como candidato a gobernador. Ese es el ejercicio que muchos están utilizando. Y que creo que hay un grave error ahí, un salto, en el que se puede afirmar el mismo número de votos que pueda yo tener a nivel municipal, los voy a tener en mi candidatura como gobernador. Lo quiero poner en la mesa, dijera el doctor Javier, para posterior discusión. ¿Hasta dónde esa estrategia va a funcionar o no va a funcionar? ¿Hasta dónde hoy el electorado va a venir con un voto en cascada y votar aquí en Puebla, como bien lo decía María hace rato, vamos por 6 boletas, ¿no? ¿Hasta dónde yo, ciudadano del municipio, que se ocurra en este instante, voy a tomar mis 6 boletas y voy a votar todas por el partido político que yo considere? O tal vez voy a votar cuarta transformación, pero uno de cada color es un ejemplo, ¿no? Además, quiero también contar aquí algo que me ha pasado. Yo estoy en campo, como estoy en algunas campañas. Quiero decirles que mucha gente está confundida porque no comprende, y no los culpo. Mucha gente no comprende en ambos lados, tanto en el frente como en la cuarta transformación. No comprende que es un partido político que no tiene registro a nivel nacional. No comprende por qué ve la misma cara, por ejemplo, de Claudia o de Xochitl en muchos partidos. No lo comprenden. Y eso entonces nos genera confusión en el electorado. Entonces, después de hablar justo de este proceso de desgaste, paso a cómo quedaron las cosas entonces. Ante la incorporación de Alejandro Armenta como candidato y Eduardo Rivera como candidato, se da una configuración también a la presidencia municipal de la capital, donde queda Mario Riestra contra Pepe Chedraui. ¿Por qué quiero partir de aquí? Para que de aquí venga ahora sí la cascada que quitar el resto del municipio del estado. Mario Riestra empieza a caminar antes, Pepe.
Porque de entrada, como bien lo decía el doctor Javier, pues, es humanista, pero el frente en algo en lo que no quiero decir que fue acierto, solo quiero decir que fue antes, es que tuvo candidatos. Y eso permitió, parte de menor desgaste, que la marca pudiera empezar a caminar ya con, ahora sí que como yo lo digo, el caballo ya tenía jinete, ¿no? Y en Puebla el proceso se seguía desgastando y se seguía desgastando y entonces cuando designan a Pepe por la encuesta, quiero yo poner en la mesa también un punto de discusión. Básicamente era o Claudia Rivera o Pepe Chedraui, ¿no? O sea, porque eran los dos mejor posicionados en cuanto a números y además se cumplía con el tema del género. Sin embargo, me parece que independientemente de la encuesta, Pepe Chedraui representa un arquetipo mejor para la capital. Es decir, Morena, y aquí empiezo ya en temas álgidos de discusión, Morena, el candidato que escoge para la presidencia municipal, es un arquetipo que cumple con muchos de las exigencias o de los parámetros socioeconómicos, físicos, entre otros, y quiere una capital poblana, ¿no? Y que entonces tiene arquetipos similares, entre comillas, a competir por la capital, ¿no? ¿Por qué quiero tocar este punto? ¿Por qué me detuve tanto a hablar de tanto de Lalo, Armenta, Pepe y Mario? Porque a partir de ahí ya se decidió todo eso, ¿no? A partir de ahí ya salieron los demás candidatos a la diputación local, la Diputación Federal, el Senado, bueno, como ya lo mencionó el doctor Javier, era obvio que, bueno, al quedarse Nacho, Liz es una mujer que ha trabajado mucho, se quedó, me parece que también para poner ya un poquito más aquí de sal y de limón en la mesa. Bueno, me parece que los resultados ahí son muy claros en el tema del Senado, entre comillas. En la gobernatura está muy dura la situación. Justo es a lo que quiero yo ir ahora en este momento del análisis. Llamó mucho la atención que ya cuando se configuran todas las piezas del ajedrez, vuelven al campo de batalla personalidades que estaban desaparecidas de la vida pública. Vuelven, por ejemplo, personas con apellido Gali, ¿no? Y no solo vuelve Tony Gali, papá, al escenario político, sino que su hijo es candidato hoy a una diputación por parte de la Cuarta Transformación. Vemos justo esta desbandada del PRI que se va hacia cargos de la Cuarta Transformación. Y vemos entonces reincorporación también del lado del frente de personalidades, por ejemplo, de Nancy de la Sierra, que venía a ser senadora, de aquel lado, y ahora se pasa de este lado. Incorpora a José Juan Espinosa también, que es un personaje que estaba desaparecido de la vida pública y vuelve al ruedo por la búsqueda de un cargo de elección popular. Es decir, por eso inicié con el tema de Sergio Salomón. Si no se hubiera dado este inicio de reconciliación, no se hubieran visto estos perfiles, no son nuevos, ya se conocen, pero están fuera del mapa y se claro, ¿no? Entonces, bueno, queda configurado el escenario, como ya lo mencionó el doctor Javier, Alejandro, Eduardo y Fernando. Al respecto, quiero poner en la mesa algunos importantes, son los siguientes, como ven, el doctor Javier. Estoy tratando de no repetir, por supuesto, una participación tan buena la del doctor, ¿no? ¿Qué es lo que sí se presenta? Que bueno, quienes estamos y sabemos en estos lares, evidentemente la capital, vamos a hablar de números, no es punto de vista personal. La capital al día de hoy es azul, la zona conurbada, eh, algunos son azules. Voy a decir nombre, números. Tenemos a las Cholulas. En las Cholulas, en San Andrés Cholula, hay una victoria avasallante del candidato del, bueno, sí, o sea, lo que es PAN con Lupita, va muy arriba. Caso contrario en San Pedro. En San Pedro Cholula, sí es un escenario interesante donde hasta el momento yo no me puedo atrever a decir quién va a ganar, no me puedo atrever a decir que está para cualquiera de los dos, es una contienda de mujeres, está para las dos. ¿Y por qué me centro en esto? Porque justo lo que es Puebla Capital, Cuautlancingo, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, ¿ah? Algunos otros municipios como Huesotingo, como Atlisco, concentran el número de electores. No hay nada que hacer en el resto del estado para anteponer. Es decir, y eso es el punto a donde quiero llevar yo este análisis, ¿no? Eh, Creo que hay que tener un poco de sentido común para dimensionar que sí, cierto, son 217 municipios
pero hay presidencias municipales que se ganan con 2,000 votos, ya eres presidente municipal. Y aquí estás hablando en la zona conurbada de millones de votos. Son los que me parece que pueden hacer la diferencia para cualquiera de los dos candidatos a gobernador, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Perdónenme que hable de dos, que Fernando Morales tiene mi respeto, sé que es candidato, pero definitivamente no causó un movimiento que genere participación en la ciudadanía, ¿no? Incluso hay algunos expertos que están preocupados que no se sabe si el movimiento ciudadano aquí en Puebla puede alcanzar el 3%, ¿no? Porque completamente el perfil no está en la batalla, ¿no? Y haciendo una analogía a nivel nacional, es exactamente lo mismo. Candidato de MC, no quiero poner atributos, quiero hablar de números, no está en la batalla. Entonces, ante el electorado, se vive un ejercicio de voto útil, un ejercicio dicotómico, un ejercicio de o voy por Alejandro Armenta o voy por Eduardo Rivera. No hay más. Perdónenme que voy con esta frivolidad, pero en la mayoría del electorado eso es lo que está sucediendo. Bueno, para acercarme al cierre, eh, claro, los partidos locales juegan un papel importante aquí. Tenemos a Fuerza por México y Nueva Alianza que van con la cuarta transformación. Tenemos al PSI que va con el frente. Tenemos, pongo en la mesa esta pregunta de hasta dónde los perfiles a nivel para diputados locales y presidencias municipales serán capaces de aventar ese compromiso estructural electoral a Alejandro y a Claudia, a Eduardo y a Xochitl, hasta dónde serán capaces, ¿no? Recordemos que por ahí han prometido que Puebla va a dar 2 millones de votos. Entonces, ¿hasta dónde serán capaces estas microestructuras de poder ofertar lo mismo en el compromiso o engagement local a nivel Estado? ¿No? Eso es algo que pongo en la mesa. Por otro lado, ¿hasta dónde habrá abstencionismo? Yo sé que estamos en una elección presidencial, que evidentemente la gente sale más a votar, pero ¿hasta dónde el desgaste de esta primera vez en México, que tuvimos una especie de internas que duraron tanto tiempo, habrá de desgastar? ¿O hasta dónde la gente se iba a salir a votar? Otro tema importante, y yo lo digo con todas sus letras, eh, este es a título personal, para mí hoy en día, Alejandro Armenta, por la propia naturaleza de su trayectoria, tiene un mucho mejor equipo hablando territorialmente que Eduardo Rivera, ¿no? Hablando de, así como para poner qué punto veo yo de un lado y qué punto veo del otro. Pero al mismo tiempo Eduardo Rivera está creciendo y Alejandro, por manera natural, aquellos que nos dedicamos a temas de política sabemos que alcanzó máximos que ya no puede hacer más porque lleva años buscando lo que hoy está tratando de conseguir. En cambio, Eduardo va a un lugar a donde no lo conocen, va a recorridos donde no lo conocen y todavía puede ir increciendo, ¿no? Al respecto también pongo en la mesa, he estado en campo en varias partes del estado de Puebla y la gente menciona que son dos arquetipos completamente distintos. Bueno, no usan la palabra arquetipo, pero usan son candidatos diferentes. Y eso también es interesante, porque estamos hablando de una marca completamente distinta y un candidato completamente distinto en su forma de ser, en su forma de dirigirse a la gente, en los valores que pregona, en el tipo de familia que tiene, en las propuestas que tiene, ¿no? Eh, Como insisto también en la mesa, habrá voto diferenciado o no habrá voto diferenciado. Cierro con este aspecto que me lo dejé para el final porque quiero fundar un poco los 3 minutos que me quedan en ello. Dejo para el final el tema de las encuestas. Quiero hablar de las encuestas. Verdaderamente hoy se han ninguneado, perdónenme la expresión, por muchos, la credibilidad de pocos, ¿no? Hoy en día le ha hecho mucho daño que fácilmente cualquiera pueda hacer una encuesta, pues las hacen por medios de dudosa procedencia, ¿no? Que aquellos que respetamos la metodología sabemos lo importante que es hacer una buena encuesta. ¿Qué es lo que quiero traer a colación en el aspecto de las encuestas? Que eh, las distintas casas encuestadoras, todas, al día de hoy, le dan el gane a Alejandro Armenta. No hay una sola que le dé el gane a Eduardo Rivera. Eso es un hecho indiscutible. ¿Dónde está el hecho discutible o los hechos discutibles? Primero, en que Eduardo está creciendo y se habla de que en algunas encuestas es el único link que le quiero compartir a todos los que están viendo. Pues
sistema ahí está en una página que concentra todas las encuestas, digamos que es la encuesta de las encuestas, ¿no? Ahí podemos ver de todas las encuestas cómo está funcionando la situación al día de hoy. Ahí la pueden consultar, se llama Pulse MX. ¿Y cuál es el punto aquí? Que hay algo que uno de mis maestros en la maestría nos enseñó y yo lo veo repetidamente en sus redes sociales y es lo que quiero poner en la mesa para aquellos que nos están viendo. Toda encuesta, lo más importante antes del resultado es saber cómo se hizo. Y no quiero hablar de aspectos tan técnicos que quizás muchos no puedan entender, aspectos como en dónde se levanta, cómo se levanta. ¿A qué quiero llegar? Hablando de la capital y de la zona conurbada, Puebla, hay un fenómeno muy interesante. Yo lo escuché a mi maestro decirlo hace un par de días, yo lo pongo en la mesa. Estas encuestas que estamos observando, ¿hasta dónde son levantadas en espacios socioeconómicos medio alto y alto? ¿Hasta dónde en grandes fraccionamientos que existen en Puebla capital y en las zonas conurbadas, hasta dónde ahí puede entrar un encuestador a levantar una forma de pensar de algo? ¿Hasta dónde en esos grandes edificios de departamentos puede entrar un encuestador a preguntar por qué? ¿Y hasta dónde esa población va a ejercer un voto? Y en caso de ejercerlo, ¿hasta dónde lo va a hacer? Es decir, para cerrar mi participación y pasar con las preguntas, ¿hasta dónde las encuestas de hoy en día pueden ser eh, de confiabilidad, no solo en la metodología, sino a quienes les preguntaron? Cierro con esto, tenemos el ejemplo del Estado de México. En el Estado de México se daba una victoria avasallante parte de la maestra Delfina. El día de la elección terminó por acortarse. Muchos en gran parte justo afirman que las encuestas siempre estuvieron equivocadas, porque iban a preguntar a donde la encuestadora, quien pagaba la encuesta, quería que preguntara. Valdría la pena preguntarnos eso, y en concreto cierro mis últimos 20 segundos, aunque avisó una elección a gobernador completamente cerrada. Yo calculo que no va a ser mayor a un dígito la diferencia, y donde calculo que puede ser una elección en la que incluso se pueda decidir en la mesa, porque si no da el margen porcentual de diferencia, puede ir a una elección que se decide en tribunales. Insisto, desde mi punto de vista, de manera técnica y puntual, sin fobias y partidos, simple y sencillamente de manera técnica y política. Con eso cerraría yo mi parte. Muchísimas gracias, maestro Gabriel. Sin duda, este análisis político bastante interesante acerca de cómo, pues, el Estado de Puebla ha tenido también este desgaste de candidatos en los diferentes cargos y, pues, otros aspectos importantes y relevantes que usted nos demuestra dentro de este estado. Agradecemos principalmente, pues, la participación de ambos y también a nuestro público que el día de hoy nos visualiza y nos dice las siguientes preguntas. La primera es, ¿ustedes consideran que continuarán Puebla y Morelos siendo gobernados por Morena? A nivel de diputados federales y senadores, ¿cómo será la repartición partidista? A nivel local, ¿los diputados locales y los municipios seguirán la inercia del carro completo o del voto de del bloque de partidos o habrá un voto dividido? Primeramente, doctor Javier Rosiles, adelante. Ah, me la pones difícil, la vez preguntar primero a Gabriel. Bueno, pues es complicado, como dice Gabriel atinadamente, lo que tenemos a la mano por lo pronto, pues son las encuestas, ¿no? Nosotros pues no nos dedicamos digamos, a ver el futuro, sino que trabajamos con lo que vamos teniendo. Yo creo que claramente no serán días de campo para Morena, ni en Puebla, ni en Morelos, ¿no? Pero yo en los dos casos avisoro un triunfo de Morena, ¿no? En la gubernatura. Eh, no quiere decir que, obviamente, como dice Gabriel, yo creo que sí se puede cerrar, particularmente Puebla, me parece a mí que sí se puede cerrar. Hay encuestas que le dan incluso una diferencia de 4 puntos, ¿no? Es decir, tenemos que ir como viendo, por ejemplo, Chiapas, Tabasco, nadie tiene duda, me imagino, aquí en la mesa que va a ganar Morena, ¿no? Ciudad de México se ha ido cerrando también. En fin, me parece que el escenario no es tan fácil para Morena. Dicho esto, hay que decir también que la inercia que lleva Claudia Sheinbaum en la elección presidencial no es la misma que se está
reflejando en las demás candidaturas, es decir, en las demás disputas territoriales. Por ejemplo, en las diputaciones federales, ¿no? Creo que ahí podríamos empezar diciendo, Morena no tendrá desde luego la mayoría calificada, eso es un hecho. Aquí la pregunta es si tendrá solamente mayoría relativa o mayoría absoluta. Yo creo ahí que probablemente no le dé para la mayoría absoluta, ¿no? Me parece que estados justamente como Puebla le pueden aportar algunos diputados y si bien en una elección cerrada ganara Morena la gubernatura, me parece que eso no implica, desde luego y de ninguna manera, carros completos, ¿no? En Puebla particularmente no, yo creo que ahí sí aportará varios diputaciones federales, particularmente el PAN, que como ya lo ha dicho un poco Gabriel, y lo decía yo al principio, la zona metropolitana es muy interesante porque pues Puebla es un estado bastante desigual, ¿no? Es una cosa que también hay que decir. Y claramente, salvo la zona metropolitana, pues vaya, hay mucha desigualdad en el resto, ¿no? Y entonces ahí pues se están haciendo arreglos que yo he llamado acuerdos yuxtapuestos, es decir, sí hay una cierta claridad en esta estrategia que comentaba Gabriel de, de ir separados en algunos territorios, etcétera, pero me parece que los arreglos a nivel local, es decir, municipal, por diputaciones locales, están siendo o fueron muy complejos, digamos, ¿no? Entonces, ahí las estructuras, yo sí creo que va a haber un voto diferenciado en una cantidad interesante, ¿no? Y que ese voto diferenciado pues va a marcar una diferencia. Ese voto diferenciado, hay que decirlo así, va a ser fuerte porque hay estructuras locales que van a votar así, ¿no? O sea, el ciudadano normal, no quiero hablar mal de la ciudadanía, pero hay un ciudadano, digamos, que es un votante más o menos enterado de la situación política, pero hay unas estructuras que están claramente muy identificadas y están funcionando en favor o en contra de una candidatura, no dije de un partido. Es decir, hay territorios en los que la consigna será votar por tal candidato, sin importar si es morena o verde, ¿no? En otros territorios, esa misma estructura puede votar por otra candidatura aunque fuera incluso de otro partido. O sea, ya estamos viendo fenómenos muy interesantes y Puebla me parece que será un territorio, digamos, donde justamente habrá que observar estos elementos de manera muy, muy clara. Entonces, yo para cerrar, pues claramente es una pregunta compleja. Yo lo que diría es por lo que tenemos, una cosa será el resultado a nivel de la gubernatura. Y los acuerdos y los arreglos ya en las diputaciones locales, diputaciones federales y particularmente en las presidencias municipales, sí, ahí será, me parece a mí, variopinto el asunto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles. Por su parte, maestro Gabriel Lira, ¿usted considera que continuará siendo Puebla y Morelos parte de Morena? ¿Usted también considera que a nivel local los diputados locales y municipales seguirán la inercia de carro completo? ¿Habrá un voto por bloques por los partidos? ¿O usted considera que habrá este voto dividido? Claro, no, pues a ver, bueno, lo creo justo que la contienda, eh, además ahí se da un tema muy interesante. La candidata del frente es la candidatura o hacer abanderada de Moreno. Eso es muy interesante porque las estructuras internas seguramente se dividieron, ¿no? Al respecto, Morelos también viene de un cambio porque justo el PRD dio un gobernador y en Morelos de Veracruz, no recuerdo su nombre. ¿Y cuál es el punto aquí? Que justo me parece que Morelos tiene eh, una alternancia constante. No estoy diciendo que la vaya a lograr en este momento, estoy diciendo que está muy parejera la carrera. Creo yo que lo que va a hacer la diferencia aquí es que Morelos, en comparación con Puebla, es un estado mucho más pequeño, en la poblacional. Creo yo que ahí va a ganar, con el perdón de la expresión, el que mejor estructura y operación pueda lograr tener en el día de la elección. ¿Y esto a qué me refiero? A que justo esta operatividad electoral del día de la elección eh, se unifican y se hacen acuerdos correctos en todos los niveles. El resultado puede ser no, definitivamente coincido con el doctor Javier, no veo un carro completo por el pero sí creo que pueden por ahí de repente generar alguna mayoría, ¿no? Ahora bien, en Puebla, la carrera no está tan parejera, pero parece ser que va a ser una contienda muy cerrada. Y aquí sí voy a cambiar completamente mi punto de vista. Acá hay distritos
tanto locales como federales, que su configuración, no de hoy, no de toda la vida, ha sido con tendencia a algún partido, ¿ok? Por el tipo de población que tienen. ¿Ok? Este tipo de población configura el mismo tipo de decisión elección tras elección. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto, por poner algunos ejemplos, en municipios relativamente pequeños, en donde no quiero usar una palabra incorrecta, no quiero usar una palabra que se pueda tomar en sentido peyorativo, pero vamos a llamar el liderazgo de ciertas personas, ciertos partidos en ciertas regiones es tan fuerte que no importa lo que suceda afuera de esos espacios, porque adentro se concentran esos liderazgos. Y eso hace que las diputaciones pues vayan a quedar de cierta manera. Es decir, yo para nada avisoro que se lleve carro completo en las diputaciones federales. Creo que hay distritos donde no se va a dar la diputación federal para Morena. A nivel local, tampoco, pero creo que sí va a llevarse más a nivel federal que a nivel local. ¿Por qué? Es mi razonamiento. Porque a nivel local, tan solo por ejemplo en Puebla Capital hay varios distritos donde el tipo de personas igual que lo configura, difícilmente tal vez puedan votar por la cuarta transformación, porque vienen de un historial y de personas, por ejemplo, que van incluso a la reelección, que trabajaron bien sus distritos y quedó difícil que se los lleguen a quitar. Entonces, respondiendo concretamente, a nivel federal, no creo que lleven carro completo Morena, pero sí va a llevarse la mayoría. A nivel local, no se va a llevar carro completo, no sé si alcance la mayoría. Y a nivel gobernatura, pues bueno, es un escenario muy cerrado, muy, muy cerrado, donde creo que va a depender mucho también de cómo se pongan de acuerdo con las estructuras locales. Muchas gracias, maestro Gabriel Lira. Agradezco sin duda a ambos por la resolución de estas preguntas que nos han respondido, han preguntado por parte del público. Brevemente, algunas consideraciones finales que gusten añadir, doctor Javier, maestro Gabriel. Sí, bueno, a mí me gustaría, para cerrar, pues bueno, hacer este llamado, digamos, a estar pendientes de lo que pasa a nivel subnacional, porque a veces claramente no quizá quienes nos ven y nos escuchan, pero sí hay mucha confusión a veces sobre pensar que como hay una inercia, como decía hace un momento en la presidencial, esa inercia se reproduce casi automáticamente a nivel local, ¿no? Y ya con lo que ha comentado Gabriel, y espero yo también, pues ahí es un panorama bastante complejo y así podríamos ir analizando entidad por entidad. De hecho, aquí estamos convocados también a ver Morelos, pero es que digamos, Puebla llamó nuestra atención, ¿no? Ya habrá tiempo de ver con más detalle, desde luego, Morelos, pero sí hay cosas que están ahí ocurriendo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y ya cerraría finalmente con el caso de Morelos. En el caso de Morelos, ya lo decía Gabriel, hay una ruptura, ¿no? Lucy Mesa decide salirse de Morena y inmediatamente lo incorporan PAN, PRI, PRD, lo que nos demuestra que no había una candidatura fuerte de ese lado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hay un asunto que es una figura muy importante que es Cuauhtémoc Blanco, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco, pues es un famoso deportista, famoso futbolista del América, pero no ha mostrado, lo digo con mucho respeto, pues mucho como que una cosa es saber jugar fútbol y otra es saber gobernar, ¿no? Hubo una disputa cuando deja el cargo porque él aspira pues al fuero, ¿no? A una diputación y pues ahí se generó otro conflicto. Entonces, sí me parece que en el caso de Cuauhtémoc Blanco hay esta losa que pesa sobre él de corrupción, de ligas incluso con el narcotráfico, que claramente pues habrá que ver si son ciertas o no. Yo no cuento con la información para mostrar evidentemente tal acusación, pero sí me parece que este deslinde que ha hecho la candidata de Morena González, no se nos olvide de quién era director de la Lotería Nacional, o sea, no es un perfil, digamos, tan básico, sino que ha estado en el gobierno federal. Este deslinde me parece que es un indicador interesante de lo que está ocurriendo en Morelos, que también hay que decirlo, pues es un estado afectado por la inseguridad. Ya podemos decir que todos son afectados por la inseguridad, pero particularmente Morelos, con esa cercanía y con Guerrero, es un estado en el que habría que atender incluso el propio día de la elección, esperando que no haya, digamos, problemas incluso para muchas personas de poder votar, ¿no? Pero bueno, en fin, pues yo solamente agradezco mucho, como siempre, Samaria, y desde luego, estimado Gabriel, un gusto conocerte, y pues vamos a seguir dialogando seguramente. Muchas gracias, doctor Javier Rosiles. Este maestro Gabriel Lira nos regala unas breves conclusiones, por favor.
Claro. ¿Qué conclusiones advierto yo? Primero, lo dije hace unos momentos, creo que urge una regulación a las internas en México. Esa es una conclusión que yo pondré en la mesa como primer punto, para que ganen todos, gane la ciudadanía, gane la democracia, ganen los partidos y evitemos desgracias como el que vivimos en esta ocasión. Esa sería mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es, evidentemente, invitar a todos los que nos están necesitando, vayan a votar, ejercen su derecho, la democracia nos cuesta mucho, como para dejarla pasar y no participar, porque justo esa no participación también habla mucho, ¿no? Y creo que nosotros muchas veces como sociedad nos quejamos de algunos aspectos, no somos partícipes de esta toma de decisiones. Bueno, creo que hay congruencia. Esa sería mi segunda conclusión. Mi tercera conclusión es justo eh, avisoramos, creo yo, eso también es una conclusión genérica, aunque no es cierto, lo personal. Eh, lo rico de la democracia y lo valioso de este proceso es que, contrario a lo que muchos pudieron haber pensado, que iba a ser una elección casi ya escrita a todos los niveles, casi ya escrita, casi que no tuviera la candidatura de cierto lado, de cierto color, ya era. Creo que es una elección muy grande que nos está dejando este proceso, ¿no? Que no basta solamente con el tipo de marca que te acompañe o partido que te acompañe, sino también en algún momento importa quién es la persona, ¿no? Y eso lo ha dejado ver mucho. Bueno, para conclusión final, creo que, y esto lo digo con conocimiento de causa, quiero decir algo en cuanto a la gobernatura de Puebla, creo yo, base a los datos de la estadística a nivel nacional, por la importancia que tiene Puebla, creo yo, que sea Alejandro, sea Eduardo, que gane la gobernatura, me queda claro que su siguiente paso es muy grande. Es decir, así como bien mencionaba el doctor Javier, que Rafael podía constituir un proyecto a nivel nacional, a mí me queda claro, insisto, que Alejandro o Eduardo ganen la gobernatura, me parece que no solo van por hacer un buen trabajo, sino que van por construir algo mucho más grande, que se llama presidencia. Es decir, eh, creo que ambos perfiles tienen un estado muy importante, tienen todo para lograr lo que quieran lograr, la edad necesaria para poder seguir caminando y trascendiendo, poder empezar a verlos en escenarios mucho más interesantes. Sé que puede sonar muy anticipado o tal vez un poco guajiro lo que estoy diciendo, pero me parece que Roma no se hizo en un día y me parece que, conociendo a equipos de ambos, me parece que sus miras están mucho más eh, a lo grande y no estoy minimizando la gobernatura, por supuesto que es algo verdaderamente honorífico, pero creo que cualquiera de los dos, el que gane, puede empezar a vislumbrar hasta otros momentos. Esa sería mi conclusión. Y bueno, un gusto, doctor, no tener el gusto de conocerle. María, también un gusto. Gracias por la invitación. Yo no traje diapositivas, pero para que estemos en contacto, aparezco en redes sociales como Gabriel Lira MX. Ya ahorita lo empezaré a seguir, doctor, para estar en comunicación. Gabriel Lira MX, si me encuentro en redes sociales. Un gusto estar aquí en esta casa. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación en esta mesa, la disputa por la gubernatura en el estado de Puebla y Morelos. Gracias a todas las personas que nos siguen en esta transmisión y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, aparecemos como Cátedra Madero. Y también los invitamos a que no se pierdan las próximas mesas. Muchísimas gracias. Hasta pronto.